Pasamos a la siguiente organización, la Fundación Capacidad Contributiva. Fundación Capacidad Contributiva. Súper. Bueno, te recuerdo que el formato es de 10 minutos. Al minuto número 8 avisaré que quedan 2 minutos para que puedan ir cerrando y posteriormente vamos a pasar a la ronda de preguntas de los convencionales con 3 minutos para las respuestas. Recuerda que el micrófono se enciende con el botón circular del centro y que se puede desplazar, así que por favor acércalo bien hacia la mascarilla. Adelante con la presentación. ¿Se está viendo? Sí. Déjeme un segundo. Muchas gracias por la posibilidad de presentar en este momento. No estoy logrando ponerlo. A ver. Ya. Mi nombre es Aaron Núñez, vengo por la Fundación Capacidad Contributiva. Me acompaña también Alejandro Franco desde Francia de manera telemática, especialmente por los temas de las preguntas. Bueno, muchas gracias por poder presentar. Nosotros somos una fundación de profesionales jóvenes que nos interesa propiciar un Estado más justo y principalmente justicia tributaria. Creemos que hay mucho por hacer y creemos que es un elemento muy importante. Y antes de empezar a hablar de impuestos, nosotros creemos que debemos hablar de dos cuestiones previas que son muy relevantes. La primera, el tema de la necesidad de los recursos. La diversidad de las demandas sociales que originaron este actual proceso constituyente son muy variadas. Y yo imagino que ustedes lo saben mejor que yo. Son muy disímiles, temas de educación, temas de salud, seguridad social, medioambientales, etc. Y parecen todas muy distintas, pero nosotros creemos que hay algo que las vincula a todas, que es la necesidad de recursos para poder suplir esas demandas. Esto es importante porque no podemos olvidar que cada una de esas demandas solo se va a poder cumplir si hay los recursos necesarios para poder suplir esas demandas. Y no estoy hablando si lo va a hacer lo público, si lo va a hacer lo privado, si va a ser coordinación privada-público. No importa la manera que después se decida hacer, se van a necesitar esos recursos. Entonces, podemos ver que hay algo en común. Y aquí ustedes pueden ver, les estoy presentando un gráfico. Este gráfico muestra el porcentaje de recaudación en un año del PIB de los distintos países de la OECD. Chile es el tercero de más abajo, con menos de un 20% de recaudación del PIB, que está muy por debajo del promedio de la OECD. Es decir, nosotros tenemos este Estado que recauda poco, ahí podemos discutirlo en otro momento, pero este Estado es pequeño, entonces tiene poca capacidad para poder dar el financiamiento que necesitan las distintas demandas. Y esto no es solo una comparación con la OECD. Este es un gráfico que compara el ingreso de Chile con América Latina y el Caribe. Y en Chile se recauda menos que el promedio de América Latina y el Caribe. Esta comparación es media compleja porque nosotros además tenemos un sistema de seguridad social privado. Pero esa es la situación en que nos encontramos hoy. Entonces, si esta convención no toma en consideración de manera relevante la recaudación, es probable que finalmente lo que va a tener que ocurrir es que van a tener que priorizar por derechos. O sea, van a haber derechos que van a haber recursos para poder solventarlos y otros que no. La segunda cuestión previa para nosotros es la desigualdad. La desigualdad es muy grande en este país. Y la desigualdad no solo es un problema, sino que de verdad pone en riesgo nuestra convivencia y además pone en riesgo nuestro sistema democrático. Entonces vemos que no solo están los impuestos como o el sistema, el diseño del sistema tributario para la recaudación, sino que además puede cumplir un rol muy importante en la disminución de la desigualdad. En el gráfico que yo les presento ahí es cuánto disminuye el Gini por efecto de la recaudación estatal y el gasto estatal. En Chile, el Estado hace mucho menos, o sea, hace algo así como un cuarto de lo que hace el promedio de la OECD. En el fondo, la OECD, los países de la OECD en general ven la desigualdad como un problema y llevan a cabo medidas y políticas para disminuir la desigualdad.
En Chile es mucho menor. Y en Chile no solo es mucho menor, esto ha ido aumentando, porque hace unos años había momentos en donde de verdad el nivel, lo que disminuía de desigualdad del Estado chileno era muy bajo. Entonces, ¿y qué pasa con esto? Además, hay otro tema, que es el hecho de que nuestro principal impuesto es un impuesto regresivo, que es el IVA. El IVA grava principalmente a la gente con menos recursos porque es un impuesto al consumo. Cuando una persona tiene poco ingreso, en general lo destina todo al consumo. En cambio, una persona que tiene capacidad de ahorro no paga todo su ingreso en consumo. Entonces tenemos un sistema, o sea, tenemos un país desigual, tenemos un Estado que no hace lo suficiente por disminuir la desigualdad y además basamos nuestro sistema tributario en un impuesto que es regresivo. Entonces, estas dos cuestiones son ideas previas que nosotros creemos que son muy importantes en tenerlas en consideración para hablar de nuestro sistema tributario y para entenderlo en este caso a nivel constitucional. Entonces, bueno, ¿qué proponemos nosotros? Esto es derecho constitucional tributario, esto en particular vamos a hablar de los impuestos propiamente tal, pero nosotros creemos que necesitamos un nuevo pacto tributario. Y este nuevo pacto tributario es necesario para que en Chile exista verdadera justicia tributaria. Nosotros creemos que debería existir una demanda de justicia tributaria que además está vinculada a cada una de las otras demandas que posibilitaron el proceso constitucional actual. ¿Y cuál es, según nosotros, la principal idea que deberíamos tener para esta verdadera justicia tributaria? Bueno, nosotros creemos que necesitamos un sistema que se establezca a partir del principio de la capacidad contributiva. ¿Qué quiere decir capacidad contributiva? Capacidad contributiva dice que todos vamos a contribuir a aquello que es de todos en la medida de nuestra capacidad de contribuir con aquello que es de todos. Y en el fondo, la idea parece muy sencilla, la idea parece bastante una perogrullada, pero es importante precisamente por eso, porque no podemos tener un sistema en donde quienes tengan menos ingresos, los que tengan menos capacidad, terminen contribuyendo más que los que tienen más capacidad contributiva. Porque ese es el sistema que tenemos hoy. Y eso es problemático, porque además, piénsese, ¿cómo podemos justificarle, cómo le podemos pedir a una persona que contribuya, que quiera pagar impuestos, que tenga la intención de pagar impuestos, si es cosa de que vaya y vea que en general gente que está en una mejor situación que ellos puede contribuir lo mismo o puede incluso llegar a contribuir menos? ¿Cómo vamos a decir que hay algo justo en ese pago de impuestos si nosotros conocemos esto? No estoy diciendo nada que sea un secreto particular que nosotros tengamos. Hay gente que tiene más y contribuye menos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Y cuál es el objetivo de esta presentación? ¿Y cuál es para nosotros el concepto que sí o sí queremos que quede? Toda persona debe contribuir al gasto público en la medida de la capacidad que tiene para contribuir. Ese para nosotros tiene que ser el pilar de este nuevo sistema tributario que nosotros esperamos, o sea, un nuevo pacto tributario para la justicia tributaria. Y bueno, y en concreto, ¿cuáles son nuestras propuestas? Nosotros les hicimos llegar por medio del correo de la comisión, tenemos un resumen de menos de 600 palabras con las propuestas, tenemos informes más elaborados en nuestra página web, pero no quiero terminar sin hablar por lo menos de 5 puntos mínimos. El primero, y debe ser una perogrullada después de lo que dije, es la capacidad contributiva. Quedan 2 minutos. Nosotros necesitamos un sistema que se base en la capacidad contributiva como principio de nivel constitucional. Después, nosotros tenemos que hablar del deber de contribuir. O sea, si hay deberes y obligaciones de los chilenos, de los ciudadanos, de la manera en que ustedes lo redactan, nosotros creemos que uno de los deberes más importantes que pueden haber es el deber de contribuir con aquello que es de todos. Todo ciudadano tiene el deber de contribuir al financiamiento del gasto público. Luego viene la generalidad y universidad, que es esta idea de todos. El deber es de todos. Todos tenemos el deber de contribuir y tenemos que volver a repensar estos beneficios tributarios que sean innecesarios o injustificados. Nosotros creemos que todos deberíamos contribuir.
Luego viene el tema de la progresividad. La progresividad es una idea un poco más precisa que capacidad contributiva, pero tiene que ver con que no solo quienes están en una mejor posición para contribuir con aquello de todos contribuyan más, sino que también contribuyan más en términos porcentuales. O sea, no es solo contribuir más porque obviamente alguien con mucho más ingresos está contribuyendo más, sino que debería estar contribuyendo porcentualmente más que alguien con menos ingresos. Y luego viene el tema de legalidad tributaria. Este tema es bastante complejo, pero nosotros queremos decir brevemente en esta exposición que nosotros creemos que los elementos esenciales deben estar regulados en la ley. Todos los elementos esenciales de los impuestos deben estar en la ley. Pero otros elementos no esenciales deberían poder estar a nivel menor porque necesitamos una administración fuerte que pueda regular y que pueda, en el fondo, llevar a cabo este nuevo pacto y esta nueva justicia tributaria. Solo para terminar, Chile puede recaudar más, Chile puede recaudar mejor, Chile necesita un nuevo pacto tributario. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la Fundación Capacidad Contributiva por la presentación. Preguntas de los convencionales. Está Bernardo Fontaine. ¿Pregunto o esperamos otra? No, dale nomás. Ya. Oye, mira, muy interesante. Yo creo que hay que, sí, reconocer varias cosas. Una pregunta. Tú hiciste una comparación de la carga tributaria, pero esa carga tributaria que tú comparaste ahí es comparar peras con manzanas, ¿no es cierto? Porque hay países que tienen la seguridad social dentro de los impuestos, cuando tienen sistema de reparto, y en el caso de Chile no. Y además también hay países de distintos niveles de riqueza, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno corrige por eso, efectivamente el promedio de la OECD es 3% más impuestos que el que tiene Chile, 3 puntos del PGB. Entonces, ¿cómo te quedaría esa comparación si tú realmente compararas peras con peras, digamos, que es comparar los países con los impuestos, con el mismo set de impuestos y no con impuestos distintos que los otros, y si corrigiéramos por el nivel de riqueza, ¿no? Y la segunda pregunta que aprovecho de decir, mira, es que en qué medida el tema del gasto es relevante para la disminución de la desigualdad. Porque si uno mira la OECD, lo que realmente hace que disminuya la desigualdad no son los impuestos. De hecho, la mayoría de los países tienen una estructura de desigualdad muy parecida antes de impuestos y después de impuestos. Lo que realmente hace la diferencia son los subsidios que entrega el Estado, o sea, los subsidios en dinero. Y cuando uno ve, yo lo estoy mirando aquí en la pantalla, el gráfico de la OECD ve que en el mejor de los países, 1/3 de la disminución de la desigualdad viene por impuestos y 2/3 viene por los subsidios que entrega el Estado. Entonces, la pregunta es, cuando uno mira el sistema tributario, del cual yo creo que es más progresivo que lo que tú planteas, por lo que yo he visto, pero en fin, si no conviene ver el paquete completo, ¿no es cierto? Es decir, cómo se cobran los impuestos y cómo se entregan los subsidios del Estado. Y ahí tenemos un déficit grande, porque en Chile el grueso de las transferencias de dinero que hace el Estado se las llevan los sectores de mayores o de ingresos medio altos, ¿no? Fundamentalmente por el subsidio maternal, ¿no? Entonces, la pregunta en concreto es si no te parece que es más lógico ver los subsidios y las transferencias en dinero que entrega el Estado y los impuestos al mismo tiempo, porque yo podría tener una estructura tributaria A, pero si termino repartiendo... Bernardo, por favor, si puedes agotar el tiempo. Termino peor que antes. Ahí terminé. Gracias. Gloria. Gracias, Juanjo. Gracias también, Franco, por la presentación. Franco, ¿cierto su nombre? Aaron, sí, perdón. Bueno,
Chile antes administraba el cobre, el ferrocarril, el salitre, y con ello obtenía recursos para las arcas fiscales, ¿ya? Hace años que con la privatización del Estado, el Estado mismo ha endosado esta responsabilidad privada. Por tanto, el Estado se ha miniaturizado, se ha reducido, por lo tanto ha reducido también sus ingresos. ¿Usted piensa entonces que debería haber un IVA diferenciado, ¿no es cierto? Porque eso es lo que leí de su presentación. Y para que los que ganen más paguen más y los que ganen menos paguen menos, ¿no es cierto? Y por otra parte, ¿usted qué considera que se debería evaluar los subsidios que hoy día se están entregando a grandes empresas? Porque en el fondo es un gran patrimonio en el fondo que serviría mucho para por ejemplo, pagar servicios sociales que hoy día hacen mucha falta. Eso, muchas gracias. Gracias, Gloria. Adelante con la respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Voy a intentar hacerlo lo más breve posible. Respecto de la falta de la inclusión de la seguridad social, porque la seguridad social Chile es privada y eso complejiza la comparación. Yo creo que precisamente algo importante es que podamos, imagino que esta convención lo está haciendo, que ese es uno de los espacios de disputa. En el fondo, que la seguridad social deje de ser este espacio privado. Esa decisión no me incumbe. Pero aún así creemos que hay mucho espacio para aumentar la recaudación. Creemos que incluso si la seguridad social llegara a ser pública y llegara a ser un impuesto, efectivamente cambiaría de manera importante los ingresos estatales. Respecto de los gastos, a mí me pareció, yo estaría relativamente de acuerdo con lo que dice Bernardo Fontaine, en el sentido de que 1/3 de la disminución de la desigualdad vino por cómo se hicieron los impuestos. Eso es notable. Estamos diciendo que de la disminución de desigualdad, 1/3 del efecto fue los impuestos. Y yo diría, bueno, intentemos que sea así. Intentemos disminuir la desigualdad como lo hace la OCDE y que 1/3 venga de una recaudación que sea progresiva. Yo estaría bastante de acuerdo con eso. El tema de gasto no lo presento, aparte de la limitación de 10 minutos, el tema de gasto creo que es un tema distinto. Nosotros intentamos distinguir esto de ingresos, pero creemos que precisamente eso muestra que podría haber un espacio importante si mejoramos la manera en que recaudamos, podríamos solo con la recaudación empezar a disminuir la desigualdad. No solo con el gasto. Y nosotros creemos que ese sería un avance significativo en el camino correcto. Y finalmente, respecto de las privatizaciones estatales, por eso también es complejo, por eso cuando señalaba que el Estado pequeño, la pregunta es compleja, porque yo lo que estoy hablando es la recaudación anual. Y para hablar de que un Estado es grande o pequeño, también uno debería estar mirando otras cuestiones, como la participación del Estado en la economía. No quisimos incluir eso, solo queríamos señalar que anualmente la recaudación es menor y podría ser mayor. Y respecto al IVA diferenciado, más allá de que probablemente sea una política que podría ir encaminada en el camino adecuado, yo creo que la mayor impresión es que nosotros necesitamos, y mucho más parecido a la OCDE, un sistema tributario que se base en impuestos a la renta. O sea, que el principal ingreso del país, como lo es en el promedio de la OCDE y como lo es en los países de la OCDE, sea un impuesto progresivo, el impuesto que sea la base de nuestra recaudación fiscal. Y es problemático porque si ustedes se fijan, si tenemos un Estado pequeño, ¿qué vamos a hacer? ¿Disminuir el IVA? ¿Vamos a quitarle algo más de ingreso al Estado? Entonces, aquí es política, esto es complejo. Nosotros no tenemos, y si se me entendió, mala mía, nosotros no estamos proponiendo IVA diferenciado, mucho menos a nivel constitucional. Nosotros creemos que deben haber principios que informen el sistema tributario. Y estos creemos que son a lo menos los que presentamos, que están en toda la documentación que les entregamos y en nuestra página web. Y por supuesto la Fundación, y expresarlo abiertamente, tenemos toda la disposición de trabajar con todo lo que podamos con la Convención en la medida en que ustedes así lo deseen. Muchas gracias. Súper, muchas gracias. Le damos otro aplauso a la Fundación Capacidad Contributiva.